Bueno, pues si os parece vamos a empezar. Primero, bueno, esta charla va a ir sobre gRPC. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Alguno de vosotros ha trabajado con gRPC o lo conoce ya? Vale, sabeo... Sí, la mayoría de vosotros. Bueno, va a ser una charla de refresco aquí. Vale. Bueno, primero me voy a presentar. Yo soy Ricardo. He trabajado como full stack developer durante 10 años en diferentes tipos de ámbitos, en banca, aviación, educación, administración pública. Y bueno, he trabajado desde con REST, con SOAP, con gRPC y más sistemas. Y bueno, he trabajado incluso con FTP, o sea, conectándome a una API con FTP, o sea, tengo bastante experiencia con las APIs y de momento la que más me gusta es la de gRPC, siempre que sea microservicio, a microservicio. Y bueno, actualmente estoy como cofundador de Consultant Data, es una empresa que nace también de la necesidad que hemos visto de desarrollo de digitalización, que ahora mismo está todo de moda digitalizar todas las empresas. Hemos visto que hay dos opciones. Está la opción de gente que no tiene mucha idea técnica y se dedica a digitalizar, y la opción de grandes empresas que todo el mundo conoce, como Everest o Capgemini, que los costos de burocracia son muy grandes al final y repercuten en el precio para pequeñas empresas y pymes. Entonces de eso nació Consultant Data. Además de eso, también tengo un curso en Udemy, con soy instructor de Udemy, donde también explico en este curso integraciones web en general, gRPC, REST. Y bueno, este es mi LinkedIn profesional, si alguien quiere agregarme, luego podéis escanear el QR, o bueno, luego podemos también agregarlo, ¿vale? Ahora vamos a lo que nos atañe. ¿Por qué usar gRPC? Porque cada año sale una nueva tecnología que es la panacea nueva, que es como nuevo framework Nest. Ahora ya no se usa el React en el cliente, se usa en el servidor, ahora se usa otra cosa. Pero en este caso yo creo que gRPC sí que tiene un buen fundamento de uso y lo vamos a ver enseguida, ¿vale? Las principales características de gRPC es que funciona con HTTP2, lo cual hace que las cabeceras sean binarias y bueno, en su caso también el cuerpo es binario. Entonces nos ahorra bastante cosas que veremos ahora. Lo que el gRPC nos ofrece es una comunicación binaria desde las cabeceras hasta el cuerpo de lo que enviamos, el payload. También nos ofrece multiplexado, que es como una conexión se usa para varias peticiones. Y además de eso, está fuertemente tipado. Eso significa que definimos un contrato y cuando lo usamos en cualquier lenguaje de programación, tenemos un tipado fuerte. Esto si venimos de Java o venimos de algún tipo de script, pues nos beneficia bastante. Formato binario. Eso significa que lo que se envía a través de gRPC está en formato binario. Porque si usas, sí, nivel de bytes. Si usásemos REST, bueno, para eso puedes usar REST con gRPC parecido, con protobuffer, que ya veremos. Pero comparado con un JSON o con un XML de SOAP, es mucho más rápido el binario. ¿Vale? Aquí vamos a ver una comparativa entre SOAP, REST y gRPC. Para mí gana en casi todo, ¿vale? Porque, bueno, vemos que REST, bueno, usa varios protocolos, depende del servidor, HTTP1, HTTP2. El SOAP también usa HTTP o puede utilizar otra capa, pero donde gana gRPC es en el formato de datos, que utiliza protobuf, donde el SOAP utiliza XML, lo cual es bastante costoso a nivel de procesamiento y de envío de datos. Sí que es verdad que el XML nos permite hacer una estructura muy organizada de validación de campos y demás, pero creo que no merece la pena aquí. Y lo que también nos beneficia mucho es la latencia. Nosotros no tenemos que procesar ningún XML, todo se procesa a nivel binario, como hemos dicho antes. Entonces, cualquier objeto se envía binario, se serializa binariamente, entonces ahorramos tráfico y procesamiento de CPU. Esto si lo trasladamos a un servidor que acepte un montón de peticiones, millones de peticiones al día, pues lo podemos vender a nuestra empresa o a nuestro manager como una mejora bastante eficaz. Pues ahorramos dinero y costes. Y eso pues al final repercute pues en el beneficio de la empresa, entonces beneficio nuestro como programadores también. ¿Vale? Aquí lo que comentábamos. Vemos aquí un pequeño ejemplo donde, bueno, esto lo he generado un poco con IA, pero para un poco expresar lo que quiero decir.
Si utilizamos gRPC y queremos enviar un tipo de dato, como puede ser un usuario, pues tenemos 3 campos. Aquí veríamos una serialización a nivel binario, lo cual se perdería muy poco en los metadatos, se perdería muy poca información. En cambio, con JSON, pues tenemos un texto que luego se parsea, y eso pues ocupa CPU, también ocupa ancho de banda. Vale, que vamos a hacer una pequeña prueba. Vale, aquí ya vemos un poco de sintaxis de gRPC. Y aquí tenemos lo que podría ser gRPC versus un JSON. gRPC, esto sería una orden y un ítem, y una orden puede tener varios ítems. Esto puede ser una orden de un restaurante o de una página web. Y aquí vemos la representación en JSON. Esto sería como el contrato de gRPC, o sea, tampoco puedo hacer la representación de gRPC en binario porque sería muy fea, pero bueno. Entonces, en este ejemplo, hacemos 10.000 peticiones por segundo y vemos un poco el resultado. En protobuffer el tamaño sería 6 megas, en JSON sería 12 megas, y el uso de CPU sería mínimo en protobuffer, que es lo que se utiliza en gRPC para el traspaso de datos, y en JSON sería pues bastante alto. Vale, lo mismo aplicaría a XML, etc. Aquí esto sería el tamaño, en azul está el tamaño en gRPC del mensaje, y en rojo estaría con JSON y REST. ¿Vale? Y esto también es la latencia que tendríamos. En gRPC tenemos menos latencia. ¿Vale? Luego tenemos otra alternativa que sería SOAP. SOAP también nos da un tipado fuerte. Hacemos contra first, obligatoriamente, porque en REST también podemos hacerlo, pero es opcional. Entonces, pues, SOAP antes es lo que se usaba para comunicar entre servidores. De hecho, el Verifactor se usa ahora mismo con SOAP, una nueva especificación que ha sacado el gobierno, no sé si alguno os sonará. ¿Y cuál es el problema de SOAP? Además del rendimiento que estamos utilizando XML, es muy verboso, es muy complicado de implementar. Bueno, yo lo he implementado y se puede hacer, una vez que está implementado funciona bien, pero en mi opinión es muy verboso y es complicadito de implementar. Se puede utilizar para ciertos contextos. Y aquí vamos a ver la razón por la que la gente se movió primero a REST, que antes de SOAP no estaba REST, fue esto. Y ahora la gente se va a mover a gRPC, en mi opinión. Esto es un contrato de gRPC, que luego veremos en profundidad, donde tenemos lo mismo, una orden que tiene a su vez ítems de cada orden que hacemos de pedido. Y abajo definimos un servicio que quiere decir la funcionalidad que queremos. Esto es el endpoint, que luego lo veremos en profundidad. Versus, esto es un WSDL de SOAP, que está de hecho simplificado, pero mirad, no me cabe ni siquiera en la pantalla. Entonces, bueno, a nivel de beneficio yo creo que tenemos un tipado fuerte, bastante más intuitivo para los programadores que un WSDL, que tiene XSD, que tiene muchos imports. ¿Vale? Entonces, en rendimiento y simplicidad, yo creo que sigue ganando gRPC también aquí. Vale, ahora vamos a ver protobuffer. Protobuffer es lo que utiliza gRPC por dentro para comunicar los mensajes. gRPC tiene como dos vertientes. Tiene el servicio, que es lo que se llama la llamada remota de procedimientos, pero para llamar a esos procedimientos tienes una acción, pero también tienes datos. Todos los datos van codificados utilizando protobuffer. Una cosa muy interesante es que tú puedes utilizar protobuffer como en REST o en otros servidores, también en otro tipo de tecnologías, ¿vale? Pero gRPC fuerza el uso de protobuffer por defecto. Entonces, para protobuffer tenemos una sintaxis, como fuese cualquier lenguaje de programación, Java, C++, donde definimos el tipo de objeto. Estos son los tipos escalares. Escalar es el tipo final que tenemos. Hay dos tipos de datos, está el mensaje, que sería un objeto complejo, y el escalar, que es el objeto final. En este caso sería pues float, int, sint, ball, string. Los tipos son muy sencillos. Tenemos float y dover, que por ejemplo en Java pues se mapearía con flat y dover. Luego tenemos los int, que tenemos aquí para mejorar incluso el rendimiento tenemos varios tipos de int. Tenemos enteros con signo, enteros sin signo y un entero sin signo. Un entero con solo signo positivo, y el sint es un entero también optimizado para negativos. Entonces va un poco al detalle para optimizar los procesos al máximo.
¿vale? Y finalmente tenemos bytes. Esto también puede ser interesante para transferir ficheros y demás. En Java el byte se transferiría a un array de bytes. Vale, ahora vamos a ver un ejemplo de un mensaje sencillo. Aquí estamos utilizando, gRPC utiliza, protobuffer, perdón, utiliza varias versiones. Tenemos Proto 2, Proto 3 y la más nueva es Editions. Actualmente se suele utilizar más Proto 3. La Edition es la más moderna, que en teoría está pensada para utilizarse en el futuro. De momento hoy vamos a trabajar con Proto 3. Esta será la sintaxis de Proto 3, donde básicamente podemos aquí definir un usuario, donde un usuario tiene un string name, un int 64 de average score y además tiene un job, o sea, un trabajo. El trabajo también a su vez es un mensaje, o en este caso, si queréis llamar mensajes, son clases, mensaje, estructura. Por lo tanto, job, la variable se llamaría job también, y no es un tipo escala, es un tipo de mensaje. Por lo tanto, nos vamos a el job y tenemos el tipo scalar name. Allá acaba todo. Una cosa interesante de gRPC es que el name no es igual a 1. No quiere decir que tú cuando creas un mensaje el nombre va a ser 1. Esto quiere decir que es un identificador único de ese campo. Tenemos que empezar, creo que no hay restricciones, se puede empezar por 0, o puede empezar por 8, pero lo normal es empezar por 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Luego veremos que si quitamos un campo, ese número lo reservamos para ese campo que no hemos quitado. Por eso es importante tener el número. ¿Vale? También podemos hacer una cosa interesante, que es anidar mensajes. Como una clase en Java o en PHP, cualquier lenguaje que lo permita, podemos crear dentro de un mensaje otro mensaje. Eso quiere decir que ese mensaje no tiene sentido que viva fuera de ese otro mensaje. Aquí un ejemplo, tenemos un ordenador, o sea, esto sería un ordenador, ¿sí? Y dentro de él tenemos un monitor y un mouse. Entonces lo podemos anidar ahí. A su misma vez tenemos un usuario y el usuario puede hacer uso del mouse, donde en vez de decir mouse, como mouse vemos que vive aquí dentro de ComputerJar, deberíamos hacer un ComputerJar.mouse, es un mouse. ¿Vale? Esto es simplemente anidar mensajes para que tenga un contexto que tenga sentido. En este caso queremos anidarlos así. Y en ComputerJar, si nos fijamos, también tenemos un monitor y un mouse. ¿Vale? Esto como está dentro de la propia clase o el propio mensaje, lo referenciamos directamente. Aquí podemos ver cómo se utilizaría en Java. Una pequeña implementación de esto sería pues user es igual a construimos el usuario y luego hacemos user.getMuse, que es la propiedad muse.getType, que es la propiedad type del muse. Así es como accederíamos a propiedades. Vale, luego tenemos los enumerados. Esto es igual que cualquier lenguaje de programación como C++, PHP, Java. Se utilizan para básicamente definir tipos estáticos que no se cambian nunca. En vez de un string, pues tenemos un enum, que es una lista de valores que potencialmente podemos tener. ¿Vale? Para eso utilizamos la palabra clave enum y dentro de enum podemos definir los nombres de cada valor de ese enum. Normalmente irán en mayúsculas y con el identificador 0 es el enum por defecto. Por eso siempre podemos poner, aquí tenemos un enum que es categoría, que un specified, o sea, si no especificamos la categoría, enum por defecto será S, porque es igual a 0. ¿Vale? Luego podemos utilizar alias, que quiere decir que, por ejemplo, en categoría alias tenemos la categoría gaming y la categoría play ready. Pues los dos son iguales, por lo tanto hacen referencia al mismo ID, 1 y 1. Y arriba ponemos una opción que es option allow alias a true. Entonces, como vemos, gRPC funciona así, básicamente. Tipo de dato, luego una cosa especial que son options, que nos dan un poco de flexibilidad para la hora de definir cómo queremos que funcione un poco. Y en un message, la sintaxis es bastante sencilla. Luego aquí hay un pequeño detalle, que es si en enum, por ejemplo, tenemos un enum type y otro enum que se llame system, si utilizamos la misma palabra clave, por ejemplo, student, dentro de un enum, se colapsan y daría error.
porque los nombres de los enums viven en el mismo contexto. Esto es una cosa porque en C++ antes había una limitación. Entonces, para evitar errores en enums que tienen el mismo tipo, por ejemplo, hay varios enums en tu aplicación y tienes, por ejemplo, indefinido. Y en otro enum tienes otra vez la palabra clave indefinido. Para que no dé error, pues hay dos formas, pero la más fácil y sencilla es simplemente meter el enum dentro de un mensaje. De esta manera, mensaje system, metemos un enum type y ahí podemos definir el mismo valor sin que nos dé conflicto, ¿vale? Esto es un poco antiintuitivo, pero bueno, es como una cosa que para que funcione con C++ adecuadamente. Vale, me preguntan por qué en C++ actualmente no hay esa restricción de que el enum puede vivir en diferentes contextos en un class. Hay una funcionalidad que evita que los enums se usen el mismo scope, ¿correcto? Pero posiblemente cuando se hizo la especificación gRPC no estaba esa nueva funcionalidad y claro, o sea, me preguntan que por qué para ser compatible. Claro, me pregunta si esa funcionalidad se hizo en C++11 y antes, pues muy obsoleto ya, que por qué si merece la pena que se quede eso por todavía así. Pero al final los protocolos funcionan mucho por retrocompatibilidad. Entonces yo creo que ellos buscaron retrocompatibilidad total y una vez que se pusieron con eso ya lo dejaron fijo. Pero no creo que se lo cambien nunca. De hecho, similar a eso hay mucho, como el double en Java, que en double en Java no termina de funcionar bien, pero por retrocompatibilidad se sigue usando double y luego ya tú usas big decimal para operaciones más complejas. Pues sí, es como asegurarse de que todo funcione. ¿Sabes? Los estándares son muy proteccionistas con eso, muy... Vale, pero sí es buena pregunta esa. Creo que ya funciona el micro. A ver, Para siguientes preguntas. genial. Ahí lo dejo. Vale, luego tenemos más tipos de datos. Tenemos el opcional, que eso si lo ponemos antes de la variable opcional, quiere decir que esa variable es opcional. Si no utilizamos opcional en Proto 3, lo que pasa es que en el servidor no podremos definir, no podremos saber si el usuario ha escrito esa variable o no. Si no ponemos opcional, por ejemplo, imaginemos que tenemos un mensaje usuario nombre, no va a venir vacío. Entonces nosotros no sabemos si ha venido vacío o si el usuario lo ha puesto vacío. Para evitar eso tenemos una clave que es opcional. Con eso sabremos si el usuario lo ha establecido o no. Entonces simplemente en Proto 3 se usa esa clave. Luego tenemos repeat, que es una clave que indica que eso es una lista. En vez de poner list, corchete, este objeto, ponemos repeat, espacio, el nombre. Y luego finalmente tenemos map. También es map, abrimos llaves, el tipo, o sea, la clave y el valor. Es similar a todo lenguaje de programación. Luego aquí tenemos otro tipo especial que es one-off. Sí. Probando. Y por ejemplo, para los mapas o diccionarios, como cada uno le guste llamarlo, Sí. puedes definir una llave de un mensaje compuesto. Por ejemplo, tienes el mensaje persona y tiene nombre y edad, que es un string y un entero. ¿Puedes usar eso de llave o tendrías que definir algo para poder usarlo como llave? Sí, quiere decir poner una clave, un objeto complejo. Sí, que no sea uno primitivo, tipo los básicos de protobuf. ¿Se podría? Pues la verdad es que nunca he probado eso. Ahora sí que lo probamos en un momento. Y Es lo vemos. estupendo. En C++ para las llaves tienes que definir el operador de menor o igual que, pero o menor que, no recuerdo bien, pero en protobuf, como no tiene esa parte de programación, no es Turing completo ni nada. Bueno, Claro. gracias. Lo comprobaremos, ¿sabes? Luego tenemos el one-off. Esto también es un tipo muy específico para para optimizar al máximo. One-off es una estructura, es como crear un tipo dentro de una estructura, ¿vale? El mejor ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser un nodo
donde tenemos un mensaje tipo nodo, que sería la representación de un servidor. Y un servidor tiene una URL. Y sabemos que podemos hacer una URL como con el protocolo // y lo ponemos como un string, pero también podemos hacerlo con separado, ¿no? .set protocol, .set el valor de la URL. En este caso hemos usado los dos approaches, los dos acercamientos. Tenemos one-of URI. Entonces URI es un campo que o bien es un string, lo ponemos ahí con el protocolo, o bien es un campo de URL que a su vez es un mensaje que tiene protocolo y URN. En este caso, si rellenamos la URL, pues solo se envía ese campo. Si rellenamos la URL / obj, se envía solo ese. Esto es una manera de optimizar que no se envíen los dos. Podemos utilizar uno de ellos dos, pero una vez que utilizamos uno, el otro se suprime de la memoria. Simplemente optimizaciones. ¿Vale? Finalmente, tenemos los servicios. Todo esto hemos hablado de mensajes, estructuras, mapas, listas. Si os fijáis, muy sencillito. Pero también podemos definir una acción. Una vez que tenemos el modelo, definimos una acción. ¿Cómo se define una acción? Primero ponemos la palabra clave service y el nombre del servicio. Y ese servicio puede tener varias acciones. Aquí tenemos dos acciones que definimos usando la palabra clave RPC, Remote Procedure Call, el nombre de la acción en camel case, la primera en minúscula. Luego tenemos el tipo, la request, que sería por ejemplo hello request o user data, es lo que el servidor espera. Y returns, lo que el servidor retorna, en este caso otro mensaje. Siempre necesitamos retornar algo y recibir algo. Luego tenemos las extensiones. Vale, en Proto también podemos utilizar un fichero que tenemos externo o un fichero nuestro. Como fuese cualquier lenguaje de programación, podemos importarlo. Entonces lo que haríamos así sería hacer un import del fichero, donde podríamos utilizar, por ejemplo, tenemos un fichero con varios mensajes, lo importamos y así no tenemos que tener un fichero gigante con toda nuestra aplicación, ¿vale? Luego también tenemos bueno, aquí vemos el import, ¿vale? Para hacer un import tenemos que poner la referencia al punto proto, en este caso se llama helloservice.proto. En este fichero proto hemos importado helloservice.proto. También para evitar colisiones, si nos vamos a helloservice.proto, tenemos un package, hello. Esto simplemente quiere decir que este punto proto, todos sus objetos van a estar dentro de hello. Entonces, si queremos usar hello request dentro de hello service, primero tenemos que importarlo y segundo tenemos que hacer el nombre del paquete punto el nombre del mensaje. Esto para evitar conflicto de nombres, etcétera. ¿Vale? Luego, para eliminar un fichero, una vez que tenemos un campo, perdón, una vez que tenemos el gRPC en producción, para seguir las buenas prácticas y que ningún servidor de conflicto, imaginemos que tenemos un usuario con nombre y last name y apellido. Y ya no queremos el apellido. Lo que tenemos que hacer es este cambio. Tenemos que poner reserved2, que es el ID del apellido. Eso quiere decir que ese ID ya no se puede utilizar nunca más. Esto lo que permite es que gRPC no tenga ningún error con un server antiguo o un cliente antiguo. Y opcionalmente también podemos poner reserved la palabra clave last name. Lo más óptimo sería hacer las dos. Primero el número, el identificador, y luego el last name. Con esto nunca habría ningún imprevisto. Eliminamos ese campo, ya no se usa más, pero no hay conflicto con otros clientes anteriores o otra versión anterior. Vale, como hemos comentado, tenemos el Proto 2, Proto 3 y Editions. Para utilizar Proto 2 se utilizaría en proyectos antiguos, que si ya está puesto, pues bueno, lo utilizamos. Y tiene una sintaxis diferente a Proto 3. Por ejemplo, aquí tenemos el uso de required. Los opcionales también no hace falta usar optional. Luego tenemos Proto 3, que por ejemplo nos permite tener mapas. Y finalmente tenemos Edition 2023, que es actualmente el más moderno o el más estable.
que también sería interesante utilizar en nuevos proyectos, aunque de momento se utiliza más Proto 3. La finalidad de Editions al final es no cambiar, se parece mucho a la sintaxis de Proto 3, pero cada cambio se añade a través de options o de features. Entonces no se cambia, la idea es que Editions, aunque pasen 10 años, no cambie la sintaxis de golpe, simplemente añade features nuevas de, oye, queremos un nuevo mapa, pues se añade una opción nueva. Entonces, la idea es que sea menos disruptivo que Proto 2 y Proto 3, eso sí fue muy disruptivo. Vale, luego tenemos que tener en cuenta el estilo de nombre. Para ficheros usaremos lowercase. Para mensajes y servicios, camel capital case. Nombre de campos snake case. Y los enums también snake case. Esto es simplemente para tener un mismo estilo en todas las aplicaciones. Luego, una cosa muy interesante es que tenemos strings. Eso quiere decir que, por ejemplo, tenemos un servicio de notificaciones, pues podemos hacer un servicio. En este caso, por ejemplo, vamos a ver un string donde el usuario envía una sucesión de datos. Sería user string, donde el parámetro es un string user data. Entonces, el usuario, o en este caso el cliente, envía varios datos al servidor, un string, hasta que se acabe de enviar ese string. También podemos hacer un servicio de notificaciones, donde es el servidor, donde ponemos returns string, donde es el servidor el que emite una serie de eventos. Y el cliente, el servidor cliente, es el que está escuchando. E incluso podemos hacer las dos cosas. Por ejemplo, un chat entre dos servidores, donde uno envía, el otro recibe y también envía, en un flujo hasta que los dos decidan terminarlo. Luego tenemos options, que es más atacando la metadata de gRPC o del comportamiento de cómo funciona gRPC. Tenemos opciones generales, que atañen a cualquier proyecto, en este caso optimizado para el code size. Ahí sí le estamos diciendo que genera un código más liviano, pero hay varias opciones, optimizado para velocidad, dependiendo de lo que queramos. Luego hay otras opciones que son más, por ejemplo, del lenguaje específico, en este caso de Java. Java Package, qué paquete queremos que se cree, o si queremos que cree múltiples archivos, etc. Entonces, esta es una manera de decirle, oye, ¿cómo quiero que te comportes en Java o en C++? Y también tenemos opciones generales, cómo quiero que te comportes en general. E incluso de campo. En este caso, tenemos una opción de campo que dice que el salario está deprecado, ¿vale? Los comentarios son bastante sencillos, se utilizan como en C++ o Java o JavaScript. Son multicomentario o comentario simple con 2 barras. Vale, ahora vamos a ver un ejemplo práctico. Aquí tenemos un repositorio, si alguien quiere copiárselo para tenerlo disponible. Vamos a hacer un ejemplo de comunicación sencillo. Vale, en mi caso, hemos trabajado con Java. Sí, aquí a lo mejor no se ve tan bien como en el texto, pero tenemos, básicamente en Java he creado un proyecto donde tenemos 3 subproyectos. Tenemos el servidor, el cliente y el common. El common lo que hace es definir los proto. El cliente son el cliente gRPC y el servidor es el servidor de gRPC. Estos son los módulos que tenemos. Y os voy a explicar muy rápido lo que hemos configurado aquí. Vale, vamos primero a la generación de los protos. Las dependencias que tenemos es Java's Annotation. Esto es para algunas clases, la generación de mensajes, que algunos tendrán uso de esta librería. Luego tenemos el protobuf. Esto es para trabajar con protobuf. Podríamos utilizar incluso con REST. Si queremos utilizar protobuf, podemos utilizar esto. Y esto sería el gRPC stub, que es para generar el stub con el que se trabaja para llamadas remotas. Vale, luego aquí tenemos el uso de un plugin que lo que hace es generar a partir, bueno, esto es simplemente un plugin que hace de conector con el compilador de gRPC, con Maven, que nos genera las clases que necesitamos en base a estos ficheros de proto, ¿vale? Sí. Ah, perdón. ¿Ahí mejor? ¿Vale? Una vez ejecutamos esto, hacemos un clean install, se ejecuta este plugin
que se descarga automáticamente el compilador de Proto y nos genera esta clase. ¿Vale? Todo esto en base a los ficheros protos que tenemos aquí. Os voy a enseñar algunos. Vale, aquí tenemos, por ejemplo, hello service. Y aquí podemos ver la sintaxis proto 3, las opciones de Java, un paquete y los mensajes. Hello request, first name, last name, hello response con el saludo. Hay un error response también. Y dos servicios. Tenemos hello service, donde hacemos un hello, donde recibimos un hello request y devolvemos un hello response. ¿Vale? Todo esto se nos genera a través del plugin y podemos verlo aquí. Esto sería, no tenemos que pasarlo de memoria, esto sería el servicio, todo esto se genera a través del plugin y esto al final es una abstracción porque funciona a nivel binario, es una comunicación HTTP2, pero todo esto nos permite a nosotros abstraernos para llamar a esos servicios. E incluso aquí tenemos el hello request. Esta parte sería más de gRPC y esta de protobuf. Protobuf al final lo que es el modelo de datos que enviamos a través de gRPC. Entonces, si nos vamos aquí a hello response, pues tenemos el hello response. Tenemos aquí una sintaxis bastante compleja, pero básicamente tendrá esto greetings, ¿veis? Vale, con esto ya tenemos generado las clases tanto para el cliente como para el servidor. Sí. Sí, lo veremos. Pero es aquí no se usa, pero se usará porque aquí vamos a hacer una excepción. Como hemos visto, aquí no hay excepciones en gRPC, no tenemos algo que diga truth exception o algo así. Lo que hacemos eso es, luego en el código, podemos gestionarlo, de que si algo falla, se envía una excepción. Entonces, lo que yo quiero enviar una excepción, no es obligatorio, puedes enviar simplemente un string. A mí me gusta normalmente enviar en una excepción, me gusta enviar un tipo de dato complejo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué campo ha dado fallo? Entonces, por eso he creado aquí un objeto complejo. Es verdad que solo he creado un campo para este objeto, pero bueno, para utilizarlo una excepción, ¿vale? Pero aquí no se ve. No, en el contrato no está definido qué excepción lanza qué método. Es un poco... Se podría mejorar, pero lo decidieron así. ¿Vale? Lo que es importante es que common sería utilizado para todos los clientes. Por eso, como hemos visto aquí, tanto da igual que sea Java o no sea Java, lo que tenemos que tener claro es que separaríamos los protos en un fichero, en un proyecto aparte, para no ensuciarlo. Simplemente genérame las clases, los protos aquí, ¿vale? No, la lógica irá en el servidor. Ya lo veremos. De hecho, ahora vamos al servidor. Hemos visto el hello service. Aquí tenemos más, que luego veremos. Hello service es sencillo. Vamos a centrarnos en este. Tiene una acción, una petición y una respuesta. Hemos generado todas las clases para los objetos y los servicios. Vamos a ver cómo se implementaría el server. Una pregunta me han preguntado es que si los ficheros proto se puede hacer algún símil con res o, por ejemplo, cada proto puede ser un endpoint, cada fichero .proto puede ser un endpoint. Podría ser, pero quizás claro, no está tan vinculado con res, entonces ya dependería un poco de la arquitectura que quisiéramos seguir. Podríamos hacerlo en domain, en plan, es decir, cada proto puede ser un dominio, como usuarios, o un servicio. Eso podríamos ya granularlo más. Y otra pregunta era si cada fichero proto define se puede también pensar como cada fichero proto o servicio proto como una interfaz y luego hay una implementación. Yo opino que sí que se puede pensar como una interfaz y una implementación, donde la implementación depende del lenguaje que usemos. Y sobre todo los endpoints, proto nos da bastante flexibilidad. Entonces, si queremos, si venimos del mundo REST y funciona para nuestro negocio, podemos enfocarlo como un REST, pero yo lo enfocaría más a acciones o features por cada proto y luego algún proto común. Pero eso es bastante libre. El protocolo no nos dice cómo lo usamos. Luego hemos visto Hello Service Proto.
aquí tendríamos cómo implementarlo en el servidor, ¿vale? Estamos todavía en el server. Lo que hacemos es crear una clase, se llama llamar pues, Hello Service Implement, y aquí como ya tenemos generado todo el stub, lo que hacemos es extender de Hello Service gRPC, Hello Service Implement base. Es una implementación base que tenemos. Pero nosotros la sobreescribimos y aquí lo que vamos a hacer es recibir los parámetros y la respuesta. Es un poco contraintuitivo porque aquí tenemos void, porque lo que devolvemos está en el parámetro, que es un string observer. ¿Vale? Eso nos da un poco igual. Lo que tenemos que tener claro es que aquí tenemos la request, que es un hello request. Nos podemos ir incluso aquí. Vemos que request tiene first name, last name. Es bastante intuitivo trabajar con gRPC, a diferencia de otros, en mi opinión. Aquí simplemente ya podemos acceder a los atributos que nos ha mandado el usuario o el cliente gRPC, como first name, last name. Y generamos una respuesta de tipo hello response. Y la manera que tenemos de hacer, en vez de hacer un return, lo que hacemos aquí es al stream, porque recordemos que podemos hacer, esto es un stream, en este caso solo tenemos una respuesta, pero si el cliente recibiese una notificación, hubiese puesto que es un stream, podría ser una notificación de varios eventos. Podemos poner aquí varios eventos. Una respuesta, otra respuesta. Entonces, bueno, de esta manera podemos, aunque solo sea una respuesta, usamos el observable, el stream observer. Y devolvemos una respuesta que es un hello, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a probar esto. Vamos a arrancar el servidor. Servidor, cada lenguaje de programación es un mundo. O sea, aquí lo suyo sería usar un wrapper de Spring. En C++ habrá otra manera de hacerlo. Pero básicamente aquí le decimos el puerto y añadimos los servicios. Son todos los que tengo. El Hello Service implementación es este. Y simplemente empezamos y esperamos a que termine. Vamos a arrancar el server. ¿Vale? Y ahora vamos a ver el cliente. Imagina que nos piden, oye, comunícate con este gRPC. Casi pues tenemos más velocidad y tal. Pues bueno, nosotros ya tenemos el gRPC creado, nosotros tenemos que implementar el cliente. El cliente es igual. Como ya tenemos el common aquí importado, según la sintaxis de cada lenguaje de programación, pues usaremos una cosa u otra. Aquí se usa manage channel y le decimos que la dirección es localhost, es una prueba en local. Y aquí utilizamos el plain test, que esto no deberíamos utilizarlo en producción. En producción deberíamos utilizar TLS con un certificado, tanto en el cliente como en el servidor, e incluso JWT para autentificarse. Eso se haría con un interceptor. En el servidor haríamos un interceptor, en el cliente haríamos un token JWT, pero para pruebas, pues simplemente hemos hecho plain test y eso es todo. Vale, comentaban que si tenemos una infraestructura segura y estamos ejecutando nuestros microservicios en esa arquitectura, ¿por qué utilizar JWT o por qué utilizar TLS? Claro, la respuesta es depende. Pues si lo tienes montado ya securizado, pues puedes utilizar plain test, quizás. Pero depende del contexto, claro. Claro. Sí, efectivamente me comentan que se suele utilizar gRPC entre microservicios internos y si tú crees que está bien securizado, pues sería una buena opción usar plain test, pero por defecto es mejor utilizar TLS, pero claro, dependiendo de tu contexto. Exactamente, me parece un buen ejemplo de que se puede asumir, depende del contexto. Si en tu empresa decían que eso era una comunicación segura, pero si alguien se equivoca ya no es segura, a lo mejor no era segura desde el principio. Entonces, yo usaría en producción quizás el TLS, a no ser que hubiese una manera que jurasen que que no va a pasar como en la empresa que mencionan, sí. A ver, pero entiendo que si usa HTTP por debajo, todo el tema de autenticación lo vamos a dejar como si fuera, como si gestionáramos autenticación con cualquier tipo de servicio de utilidad de HTTP. Sí, O tiene una capa específica de autenticación, o recomiendas que la use.
No, o sea, se utiliza autentificación. Como utilizamos HTTP, podemos utilizar una header, cualquier header. A eso me Y refería. como puede, claro, gRPC no entra ahí. gRPC tiene el uso de protocolo HTTP2, que es muy potente, y a cada uno pues utiliza pues JWT o ya lo que el La verdad es que al final me estaba confundiendo en cuántos niveles de autentificación íbamos a tener. Sí. Vale, Claro, vale. depende. Vale, pues ya hemos visto el servidor. Ahora vamos a ver el cliente, que es igual. En el cliente utilizaremos el nombre del servicio que queremos atacar. Y en este caso hay dos tipos de stub. Está el blocking, que es como llamo y espero, y luego hay otro asíncrono también incluso. Aquí vamos a utilizar el blocking. Le decimos, oye, basado en este channel, ataca localhost, créame un cliente, un stub, donde yo pueda llamar a mi método remotamente. Vale, entonces este es el stub de Hello World. Aquí hacemos un stub.hello, como fuese un método Java, un método C++, cualquier método. Simplemente le pasamos las reques, que en este caso el plugin nos da como utiliza el patrón builder. Bueno, perfecto. Hello request new builder, ponemos primer nombre Rick y el segundo nombre pues J. Vale, aquí cerramos el canal y aquí vemos la respuesta, get greeting, porque es un hello response. Vamos a ejecutar esto y ver la respuesta. Vale, el hello Rick nos viene del servidor. Que lo único que ha hecho el servidor es esto. Vale, entonces es bastante simple de implementar. Sí que es verdad que tiene alguna sintaxis que al principio hay que aprenderse, como esto, que devuelva un void, pero bueno. A mí me parece muy sencillo comparado con otro tipo de protocolos. Además, la manera de acceder a eso es muy intuitiva, porque utilizas en tu lenguaje de programación, estás trabajando con objetos. Y esto sí que es verdad que tiene un timeout, o sea, al final es una especie, similar a REST, porque al final puede haber timeout, puede haber errores de conexión, pero se asemeja mucho a como si fuese una librería al final. Vamos a ver otro ejemplo, bastante interesante los errores, porque el protocolo nos ofrece metadatos, pero tampoco nos dice cómo manejar los errores. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí en el servidor. Vale. Vamos a ver este. Hello with exception. Nos vamos a la implementación y hacemos lo mismo. Al final, hello, el nombre del servicio y en este caso, pues, implementación base. Aquí ponemos la firma, que es hello request, y la respuesta, ¿vale? Y aquí vamos a poner una pequeña sección de si el primer nombre, o sea, el apellido, es menor a 2, pues vamos a decirle que haga algo. En este caso, manejar la excepción. Lo que hacemos aquí es añadirle un metadato que lo creamos de tipo error response. Ese tipo lo he generado aquí. ¿Vale? Esto sería opcional, pero para tener un control de errores bueno o un control de errores completo, pues decimos que este error va a ser un error response para dar más información. El error response es nuestro, por lo tanto tenemos set information. Set information es la información que nuestro error provee. Aquí tenemos solo un solo campo, pero podríamos poner más campos, podríamos poner una lista de errores, etc. ¿Vale? Y en base a eso, creamos un objeto de tipo metadata, donde ponemos la key. Esto quiere decir que esto es para decirle a gRPC qué tipo de objeto estamos pasando. En este caso le decimos que es un error response con esta sintaxis. Un poco no vamos a explayar mucho en la sintaxis, pero tenemos como la clave, en metadata tenemos la clave, que es como un error response, y el valor. El valor es el error en sí. ¿Vale? Luego, en el string, es esto, que sería como la respuesta, lo que hacemos es on error, y aquí tenemos incluso un status de error, invalid argument. Tenemos incluso varios más, ¿vale? Tenemos estos tipos de errores. Es similar a REST, decimos invalid argument. Le podemos poner una descripción. Aquí le he puesto apellido mal.
Y aquí es interesante como as runtime exception y le ponemos la metadata. Para no solo poner un texto, podemos hacer una excepción con errores más complejos. En este caso, un error response. Bueno, vamos al cliente. Y aquí es igual, hacemos el channel, hacemos el stub del método y aquí lo llamamos. Hacemos un try catch para ver qué pasa si hay una excepción. Vamos a ejecutarlo de primeras. Vale, aquí recibimos la información. Como esto es una excepción, se lanza cuando hemos llamado al string onError, aquí se lanza la excepción. Aquí la capturamos y podemos acceder a los metadatas. Vale, tampoco nos vamos a explayar mucho aquí, pero estos son los metadatas generales. Y luego para acceder al metadata que hemos creado, que es personalizado con el objeto, hacemos metadata.get y decimos que, oye, quiero acceder a error response. Si has mandado una excepción con error response, quiero acceder a eso. Y aquí la tenemos, error response, la obtenemos del metadata, que esto sería de propio protocolo, y esos son nuestro propio metadata de error response. Y aquí simplemente lo pintamos y nos sale esto. Eso será la gestión de errores. Vale. Y finalmente podemos ver los string. Vale, tenemos varios tipos de string. Está un string donde el servidor envía datos al cliente o el cliente envía datos al servidor de manera continua. Si queréis vamos a ver el chat message, que sería más complejo de todos. Sería un servicio chat service donde hay un chat y hay un string que es el mensaje de chat, pero también nos devuelve un string de mensaje de chat. Entonces, sí. Veo que se puede configurar excepciones en tiempo de ejecución para que si el cliente recibe algo erróneo, bueno, por ejemplo, no cumple con las funciones, falla, pero lo que entiendo de gRPC es que funciona entre el lenguaje de programación. ¿Qué pasa si el cliente fuese en Go, que no tienes excepciones, creo? ¿O hay excepciones en Go? Oh, no hay ninguna aquí de Go. Bueno, pues en Rust no hay excepciones. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué ha pasado? Porque al final la gracia de esto es la interoperabilidad, ¿no? del lenguaje de programación. Sí. Claro, yo no he operado con Rust a nivel de gRPC. Pero es una buena pregunta. Yo imagino que al final esto se adapta a todos los lenguajes de programación. Entonces, si no hay excepciones, no se pueden lanzar excepciones en Rust. Lo que hará será enviar un... Aquí, por ejemplo, esta excepción la hemos lanzado en Java, porque Java nos permite lanzar la excepción. Claro, en Rust yo creo que se enviaría un mensaje OK con el metadata que hemos enviado aquí. Entonces Rust sería capaz de leer los metadatas, pero el cliente, es decir, gRPC enviaría el mismo metadata que he enviado aquí, pero el cliente no sería capaz de hacer esto. El cliente tendrá otra manera de solventar eso, pero el mensaje binario sería el mismo. O sea, eso está implementado en Java. Claro, gRPC en sí no te envía una excepción. gRPC te envía un estado, que es invalid argument, y luego te envía unos metadatos que tú ya puedes leer. Entonces Rust los leerá de otra manera. Nosotros creamos esto así. En Rust, si esto fuese un servidor de Rust, pues sería una sintaxis diferente, pero igualmente pondríamos un invalid argument, como tú quieras hacerlo. Y aquí recibiríamos el mismo mensaje. Pero yo creo que el mejor símil es que ha dicho el compañero. Tú en Rust puedes tener un cliente REST, yo nunca lo he usado, pero imagina un cliente REST, y cuando eso falla, tú en Java tú tienes tu cliente REST y tienes un catch. Pues en Rust harán otra cosa, pues igual. El mensaje de REST es el mismo, pero cómo lo maneja el lenguaje es diferente. Entonces sí, se podría probar eso. Luego creamos un cliente RAS y lo vemos. Vale, vamos a poner chat stream. La implementación es un poco más compleja que lo que hemos visto hasta ahora. Aquí sí que volvemos un dato. Y es
antiintuitivo, entre comillas, porque hemos dicho que el chat tiene dos parámetros, o sea, un parámetro y una respuesta, y ambas son string, ¿vale? Pues esto representa la request del usuario, y esto es la respuesta que le daremos al usuario. Nosotros al usuario le vamos a pasar un string of server para que él nos envíe eventos a nosotros. Entonces le vamos a pasar este new string of server con los métodos onNest, onError y onComplete. Entonces, cuando el cliente nos haga un onNest, vamos a ejecutar esto. Entonces, le estamos pasando al cliente un observador donde él irá atacando a nosotros. Y a su misma vez, él nos va a dar un response of server donde él nos está diciendo, oye, pues cuando me escribáis a mí, comunicaos a través de este string of server. Entonces, por ejemplo, aquí, cada vez que él nos llame, le vamos a decir le vamos a llamar a él también con un echo. Vamos a decir echo. Vamos a probar esto. Un error, bueno, imprimimos la stack trace. Y cuando el cliente nos dice onComplete, o sea, todo esto nos llama el cliente, estos métodos que vemos aquí. Cuando el cliente nos llame a onComplete, lo que vamos a hacer es decirle también al cliente, oye, pues nosotros también completamos. Porque el cliente nos da la respuesta, nosotros con esa respuesta le atacamos a él, nosotros le damos a él también otra respuesta y él nos ataca a él, nosotros con esa respuesta. Aquí, Ricardo, pero que igual me estoy yo perdiendo. A nivel de cuando tú con el cliente, cuando lo configuras para conectarte al servidor, sí que le dices a qué IP o a qué dirección se conecta, ¿no? Pero Sí. con el tema de los streams, que estás siempre esperando que te puedan llegar mensajes, es un keep alive, digamos, de HTTP. Se mantiene la conexión abierta con la conexión que has hecho con el servidor. De manera que, igual que envías Sí. y le dices, mándamelo aquí, es porque el servidor ya a partir de ese punto sabe que va ahí. Sí. De manera que, si por lo que sea, vamos a poner el caso de una arquitectura escalable donde las máquinas se crean y se destruyen, si el Sí. cliente queda conectado a una máquina que se destruye, entiendo que el sistema de streams o el stream of server sí que debería ser capaz de saber que se ha desconectado para poder pedir una reconexión con el servidor. ¿Eso sería posible? Yo entiendo que un deadline en gRPC al final se controlará mediante deadlines. Bueno, eso es otro concepto muy interesante, que si tenemos, por ejemplo, 4 servidores de gRPC y un cliente, y el cliente se conecta a un servidor, y luego ese servidor se conecta a otro servidor de gRPC, y hay un deadline, o sea, un timeout de, yo qué sé, 10 segundos. Pues la primera conexión se hace al servidor 1. El servidor 1 tarda 2 segundos. Y hace otra petición gRPC al servidor 2. Ese servidor tarda 4 segundos. Pues tenemos 6 segundos. Cuando queden... Todo eso se va comunicando entre los servidores. Entonces, el último servidor, a lo mejor le llega al último servidor, oye, para esta petición tienes solo un segundo para hacer un timeout. Entonces, hay un contexto que se va pasando, mete información. Cuando tú trabajas con servidor 1, 2, 3, 4, se va concatenando cada llamada, aunque sean a servicios diferentes, se mete información diciéndole, oye, que a lo mejor el cliente envía esta petición hace 10 segundos y te ha llegado a ti ahora, ya nada más llegaste vas a decir un deadline y otro servidor va a hacer un deadline y otro en cadena. Una cosa muy interesante que es la gestión de pasar información entre servicios del timeout, porque en REST no habría eso. En REST un servicio tiene 10 segundos, ese servicio llama a otro servicio que tiene 20. Y ese servicio que tiene 20 no sabe que esa petición ya ha muerto y sigue procesando. Entonces, bueno, eso es muy interesante, que no lo he mencionado antes. El cómo se pasa entre llamadas gRPC, mete información del timeout para que todos los servicios mueran a la vez, cuando ya ese timeout está ya finalizado. ¿Y esa gestión la hace el cliente o la hacen los servidores? O sea, yo hago una petición a un servidor, veo que está tardando y entonces le manda a otro, o porque entre servidores, si no responde y está inoperativo, no podría. Claro, en este caso habría un servidor cliente. El servidor recibe una petición y luego hace de cliente. Pues en esa petición de cliente, automáticamente, la implementación está hecha un poco así, va a añadir ese deadline de esa petición anterior. Entonces, el server cliente hay un contexto global. En Java pues será un objeto context, en Rust será otra cosa, pero la implementación, si está bien hecha, se comparte automáticamente. No tienes ni que hacerlo. Vale, es la estrategia de replicación, ¿no? O sea, cuando tú montas una arquitectura escalable, la montas así.
O sea, Mm. tienes que acordarte de montarla así, si no, no se hace. Por defecto se envía, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo esto que he hecho, si este servicio, esto es un servidor, ¿no? Llamase a otro, eh, ya mete los metadatas solos. A no ser que yo quiera que no lo haga. Es al revés. El deadline funciona por defecto. Es muy raro porque es como un contexto que se comparte entre... Claro, pero mi pregunta aquí es, ¿cómo un servidor sabe que hay más servidores con los que conectarse? Porque un servidor cuando un servidor se conecta a otro servidor gRPC. Claro, pero ¿cómo sabe que existe otro servidor gRPC? O sea, si tiene dos Claro. instancias, ¿cómo sabe que existe un servidor? ¿Cómo sabe que existe el otro? Si son dinámicos, por ejemplo. No, porque yo aquí crearía un channel y ella haría un channel, no sé qué, y haría de cliente aquí. Como igual, esto es un cliente, ¿no? Pero esto podría ser un servidor que llama un cliente a su vez. Pues es como que el tailnode se inyecta automáticamente, sin que tú lo generes, lo, lo metas. Bueno, es una cosa interesante que tiene un poco de magia, pero funciona. Tendría que mirarlo. Sí, sí, hay una pregunta por ahí. Ahora. Eh, vale, la pregunta que había hecho Xavi, yo creo que la respuesta era que depende un poco de la implementación por debajo, ¿no? Porque tú aquí estás trabajando con streams y no sabes cómo se va a realizar la conexión. Puede ser un long polling, puede ser WebSocket o server-side events, lo que si es unidireccional, ¿no? Creo. Pero bueno, la cosa es que esto te lo está escondiendo bastante bien y creo que no hace falta que te preocupes de cuándo se va a desconectar el cliente y demás, que probablemente haya algún tipo de handler o lo que sea para ese caso. Pero bueno, yo quería hacer una pregunta y es que en gRPC hay algún tipo de utilidades para testing, porque por ejemplo ahí donde tú estabas implementando el servidor, ¿no? Pues tenías un stream de entrada, otro de salida y tal. Entonces Sí. probar eso puede ser un poco complicado, ¿no? Sobre todo por la mutabilidad que tienes también con el stream en el argumento que se usa para Sí. responder al cliente y demás. Vale, es una buena pregunta. Pues el protocolo en sí no es como REST. REST no proviene de ninguna herramienta de testing. Pero puede haber alguien que lo haya creado. Por ejemplo, en Sprint tenemos, si no me equivoco, REST MVC, que sirve para hacer testing con REST y te facilita las cosas. Entonces, si hay alguien que ha creado una herramienta, nos podría ayudar. Pero ahora que lo preguntas, aquí tengo también unos testing que he hecho yo. Aquí, a ver si no utilizo ninguna librería, ¿vale? Seguro que hay alguna librería que tú me encapsúlame esto y me lo hago más fácil. Pero mira que ya el propio gRPC sí que nos da una cosa interesante. Vamos a ver aquí. Sí, gRPC. El compilador sí que nos da, por ejemplo, unas clases como unas utilidades. Hay un mensaje que es timestamp, hay un mensaje que es empty y podemos utilizarlo importando el import Google barra no sé qué y podemos usar empty. Podemos usar mensajes que nos da el propio compilador, que son como las utilidades más usadas. Pero mira, para hacer testing, yo lo que hice en su momento fue, me creo un server en el setup y lo inicializo. Y también un canal, que es el cliente. Y luego, cuando todo finalice, los cierro los dos. Y aquí simplemente lo que hago es un shoot hello world. Como ya tenemos el servidor aquí creado, que solo hemos añadido el hello service, lo que hacemos es hacer un cliente y ya simplemente buscamos la respuesta. Entonces ejecuto esto, creo que debe funcionar, aunque hace tiempo no ejecuto esto. Sí, estoy llamando a este. Claro, yo real lo he cerrado. Pero ese propio testing, esto es un test de integración, realmente.
Vale, pues el testing podemos luego buscar, seguro que hay soluciones, pero al final es bastante testeable. En plan, como al final estamos trabajando con llamadas, pues lo que recibimos aquí ya lo podemos testear. Y ya puede ser que haya alguna solución más fina, alguna librería. Es como REST. La librería de testing no es del protocolo, es más de, pues, de alguien que haya hecho una librería chula o algo así. Vale, ya para finalizar el chat, este es un poco el ejemplo más complejo que podríamos hacer. Este es el cliente y en el cliente aquí lo que hacemos es un stub. En este caso es async, ¿vale? Por eso es new stub. Antes estábamos utilizando el blocking stub. Simplemente saber que tenemos diferentes tipos, ¿vale? Vale, esto es la request del observador. Vale, sync channel. Vale, aquí estamos llamando al chat. Esta es la respuesta que recibimos, request observer. Con esta respuesta que recibimos del servidor no tenemos información. La vamos a utilizar para usear información al servidor. Entonces, en esta respuesta lo que hacemos es un onNest para enviar información al servidor. Y en cambio aquí, en este objeto que le hemos pasado a nosotros, es donde el servidor se va a comunicar con nosotros. Entonces, en la devolución, aquí, este objeto lo utilizamos para atacar al servidor, porque el servidor nos da un objeto de string que nos permite comunicarnos con él. Y nosotros a su vez le damos un objeto de string que le permitimos que se comunique con nosotros. Y cuando nos llame a un onNest, pues nosotros le diremos esto, la respuesta del servidor. Y podemos poner so on server. Y si queréis aquí le ponemos un show from client. Bueno, al principio es un poco antiintuitivo, pero luego no tiene mucho más. Vamos a ejecutar el server y ahora el chat client. Y estamos trabajando con un string bidireccional, entonces esto es bastante potente. El cliente lo que hace es tenemos un while donde vamos a hacer un onNest atacando al onNest de la request que nos ha enviado el server para que nos comuniquemos con él. Cada vez que yo escriba algo, voy a hacer un onNest con lo que he escrito. Y voy a poner hola. Entonces con server recibimos una respuesta. Si vamos al servidor, from client hemos recibido el hola. Entonces en el servidor, cuando nos hace un onNest, quiere decir que el cliente nos ha hecho un onNest. ¿Vale? Vamos aquí incluso hacer un punto de interrupción. Aquí otro. Y en el cliente aquí, en onNest, tenemos otro. ¿Vale? Había escrito otro hola. Adiós. Ah, cierto. Vamos al cliente. Vamos a ver si estuviese en modo debug. Sí. Lo mismo voy a stop. Vamos a apagarlos todos y a ver si... Con el modo debug esto. Y está en modo debug. Vale. Ahora le estamos haciendo onNest, estamos todavía en el cliente. Lo que hacemos es con la respuesta nota del servidor, le decimos, oye, pues como mata esta respuesta, me permite comunicarme contigo. Hago un onNest. ¿Vale? Y el onNest, como estamos ahora en el servidor, este es el onNest que le hemos devuelto nosotros. Nosotros hemos devuelto este observable para que cada vez que él haga un onNest nos llame a nosotros. Entonces esto viene por un cliente. Aquí tenemos el chat message. Bueno, aquí no se podrá ver muy bien, pero aquí tenemos las variables que nos han mandado. Y a su vez, aquí es donde estamos nosotros respondiendo al cliente. Hacemos un onNest, pero con el string que el cliente nos ha dado para que nos comuniquemos con él. Entonces, bueno, tiene un poco de juego, pero bueno. Tenemos un onNest que va a ser llamado
en el cliente aquí. Ahora estamos otra vez en el cliente y el cliente recibe esos NES del servidor y ejecuta pues la respuesta del servidor. Y así con los streams vamos comunicando los dos. Este es uno de los ejemplos más complejos que podríamos ver. Vamos a apagar esto. Creo que era un... vale, vamos a hacer un... Vale, cuando hacemos un exit, lo que hacemos es un complete. Y si vamos al servidor, el onComplete imprime un chat finalizado y tal le decimos al cliente que ejecute su onComplete. Y el onComplete del cliente es... pues aquí. Antes, o sea, yo escribo aquí exit, hago un onComplete, se ejecuta el onComplete del servidor, que a su misma vez le dice al cliente, oye, pues en tu observable también te digo un onComplete. Haz las cosas bien, que si no, no lo haríamos bien. Vale, y aquí se me ha desconectado, no sé por qué. Pero bueno, aquí entraríamos en principio en el complete del servidor. Y sería server process de conexión. Vale, yo creo que con esto podemos complicarlo más, añadirle seguridad, añadirle TLS, autentificación, flujos más complejos, utilizar también la librería de los tipos de gRPC como Empty, Timestamp, pero con esto tenemos una buena vista de cómo se puede operar con gRPC. En este caso con Java, pero podría ser cualquier otro lenguaje. Entonces, bueno, yo os recomiendo que le echéis un ojo a este repositorio, pues está todo así hecho. ¿Vale? Vale, y finalmente, pues como he dicho, soy instructor de Udemy. Hay un pequeño takeaway, que sería el acceso a mi curso gratuito, sin ningún coste. Es un curso de 10 horas, donde explico pues, gRPC, lo que hemos visto aquí, que es desde cero. Yo también explico GraphQL, REST, EJB, SOAP, WebSocket, teoría de HTTP, Servers and Events, y también hacemos una pequeña práctica con Olama y la IA y nos comunicamos con ella. Entonces, bueno, si queréis, esto es un cupón que es 100% de descuento. Entonces puedes tener el curso, que de hecho para repasar de gRPC me lo vi. O sea, me vi la sección de gRPC porque este curso lo hice hace 2 años. Entonces, bueno, si escaneáis el código lo tenéis gratis. O sea, sin publicidad ni nada. ¿Vale? Bueno, eso sería todo.